Bien, vamos a seguir comentando, obteniendo nuevos puntos de vista. Estamos en contacto con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterrae o Finisterra. ¿Cómo estás, Alberto? Gusto de saludarte. Gracias por estar con nosotros. Hola Gonzalo, buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Mira, leí tu libro Mundo en Guerra. Lo encontré un libro súper recomendable porque haces un resumen didáctico de todos los acontecimientos que han ido configurando el orden mundial hasta al menos la Guerra Fría, post-Segunda Guerra Mundial. Luego, todo esto comandado por el potente Estados Unidos, pero cómo se ha ido desgranando también este entretejido que está sumamente debilitado. Y hoy día da la impresión que la potencia está tratando de volver a comandar este asunto. ¿Qué te parecen las decisiones que ha tomado Donald Trump en el conflicto y al menos estas horas de calma? Bueno, hay que decir que el presidente Trump, a lo largo de esta situación, de esta crisis, de este conflicto, como tú bien dices, entre Israel e Irán, ha tomado diferentes posiciones. Al comienzo, cuando se inició el bombardeo sobre Irán, eh, apelaba al gobierno de Teherán para volver a las negociaciones, para retomar la vía diplomática. Posteriormente, de manera muy poco velada, amenazó la integridad del líder supremo, Ali Khamenei, diciendo que sabían dónde estaba, que conocían su ubicación, pero que de momento no estaban interesados en eliminarlo. Y ayer vemos, de manera absolutamente sorpresiva, intempestiva casi, una cascada de mensajes en su red social en la cual anuncia un alto al fuego, establece plazos, 6, 12 horas, incluso se aventura a ponerle un nombre ya a esta guerra y la llama la guerra de los 12 días. Sin embargo, hoy día vemos que Israel e Irán están en una posición muy diferente a la que él anunció, lo cual despertó la molestia, el enojo de Trump. Lo vimos al momento de abandonar la Casa Blanca rumbo al Air Force One para llegar a la cumbre de la OTAN. Básicamente porque ambos países no habían hecho lo que él quería. La sensación es que Trump, que es un hombre que, si bien está instalado en la política hace ya muchos años, viene del mundo de los negocios, del ámbito inmobiliario, en donde muchas veces los acuerdos o los objetivos no se logran a través de negociación, sino a través de presión. Y lo que Trump ha hecho ha sido utilizar sus redes sociales, el peso disuasivo de Estados Unidos y su poderío militar, sobre todo después del bombardeo del fin de semana, para tratar, al parecer, esta es una interpretación, de negociar en público, de decir, señores, la guerra llegó hasta acá, y de esa manera obligar tanto a Israel como a Irán a tomar esa posición y abrirse a un proceso de negociaciones, cosa que ninguno de los dos había confirmado. Entonces, la sensación es que esta pausa, más que tregua, es muy frágil, es muy frágil. Veremos qué dice Trump finalmente cuando llegue a Europa. Pero lo cierto es que todo este conflicto que se suma a la guerra iniciada en 2023 está reconfigurando Medio Oriente. Él le está dando otra fisonomía, está cambiando a cuáles son los actores más relevantes que habíamos tenido hasta el minuto. Y a eso hay que prestarle mucha atención. Alberto, mira, hay un medio que está informando hace escasos 30 segundos. Lo vamos a dejar como una información tentativa porque siempre hay que ratificar todo esto, circula mucho dato, pero al menos a mí me ha coincidido con las cosas que van pasando. Mira, dice urgente, Israel bombardea a esta hora varias zonas de Siria. Es súper llamativo porque vemos a Israel con dos frentes muy importantes. Bueno, hemos desviado la atención de lo que está pasando en la Franja de Gaza, que sigue siendo un desastre. Está preocupado Irán. ¿Y por qué podría estar bombardeando Siria? Hay que decir que cuando a fines del año pasado cayó el gobierno de Bashar al-Assad, que había sido un estrecho aliado de Irán, llegó un gobierno completamente distinto, el gobierno de los rebeldes que tomaron el control y que son claramente, no diré enemigos, pero ya no son
aliados de Irán. Incluso tienen una orientación religiosa distinta en Irán, son fundamentalmente chiitas y el nuevo gobierno de Siria es sunita. Y en ese contexto, tomando en cuenta que todavía no se tenía claridad respecto de qué tipo de gobierno se iba a conformar y se representaba una amenaza o no para Israel, el gobierno del primer ministro Netanyahu ordenó atacar la mayor cantidad posible de bases militares sirias, destruyendo aviones de combate, tanques, hundiendo barcos, como una manera preventiva para evitar que ese equipamiento militar cayera en manos de este nuevo gobierno de Hayat Tahrir al-Sham. El punto es que dentro de Siria todavía hay milicias y grupos que son pro-iraníes. Y es posible, no tenemos claridad todavía sobre el tipo de blanco, que Israel haya querido neutralizar esos grupos armados que están todavía vigentes dentro de Siria. Que lo podrían eventualmente atacar en apoyo de Irán, ¿no? Y eso explicaría si es que efectivamente Israel está bombardeando parte de Siria en diferentes puntos, una acción también de defensa hacia ese otro foco. Claro que sí. Israel se ha enfocado de manera muy fuerte en anular progresivamente cualquier amenaza a su seguridad respecto a los países vecinos. No solamente el tema interno con Gaza, lo hemos visto con Irán, lo hemos visto con Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen, las milicias chiitas proiraníes en Irak. Entonces, aquí Israel además está demostrando una capacidad militar, una fuerza y una voluntad para realizar operaciones más allá de su frontera muy fuerte. Como te decía, yo siento que aquí Medio Oriente está cambiando un poco su fisonomía. Israel aparece hoy mucho más fuerte y poderoso de lo que aparentaba serlo el 2023, antes del ataque terrorista de Hamas. Irán, una gran potencia con un programa nuclear, con una capacidad de influir en diferentes partes de Medio Oriente, hoy día se ve más debilitada. Y como contraparte, Arabia Saudita, el gran rival histórico de Irán, que ha guardado silencio estratégico, se yergue como un actor muy relevante en este Medio Oriente post todos estos conflictos que hemos visto en los últimos meses. Sí, estábamos conversando recién con mi compañera Paloma Ávila, encargada del área internacional, que es bien interesante la posición de China. Para China es estratégico Teherán, es muy importante porque son sus principales proveedores de petróleo. Y no solo eso, sino que también es una forma como tácita de contención de Estados Unidos. Pero vemos a una China aparentemente mucho más diplomática que Occidente para resolver conflictos. Recordando, ¿verdad?, el enfrentamiento del 2023 entre Irán y Arabia Saudita, que por la mediación china se detuvo. ¿Estaría haciendo tal vez lo mismo China en silencio? Para China, que se ve a sí misma como un actor relevante a nivel internacional, este tipo de conflictos, este tipo de guerras son preocupantes, más allá de lo político y lo militar, básicamente porque afecta fuertemente la economía y el comercio, que son pilares fundamentales del poder chino hoy en día. Cuando se habla de la importancia estratégica del estrecho de Hormuz para la salida del petróleo desde el Golfo Pérsico, bueno, gran parte del petróleo del Golfo Pérsico va a China, va a India, a Japón y a Corea del Sur. Por lo tanto, no le es indiferente lo que ocurra en esa zona. China ya había logrado que Irán y Arabia Saudita restablecieran relaciones diplomáticas plenas, porque estaban cortadas, lo que no significa que hayan dejado de lado sus diferencias. Entonces, en ese contexto, China busca mostrarse como una potencia responsable, como una potencia apegada al derecho internacional, que fomente, impulsa, promueve la diplomacia y la negociación por encima del uso de la fuerza militar. Lo hemos visto en las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores chino en el caso de Gaza, en el caso de Irán, en el caso de Ucrania. En ese aspecto, el pragmatismo chino apunta precisamente a tratar de resolver hasta cierto punto los conflictos que están en desarrollo hoy, más que por motivaciones políticas, por lo que significa en términos económicos.
Claro. Perdón. No te preocupes, da la impresión que China está más preocupado en términos de control e interés de defensa y de control Taiwán, más que estar intentando entrometerse directamente en otro tipo de conflictos como este. Ahora, hay algo que también me parece súper importante. Donald Trump, si realmente logra apaciguar este enfrentamiento entre Irán e Israel, se va a notar un punto, con toda su retórica y como sea, pero se va a notar un tremendo punto, un objetivo cumplido. Cosa que no pudo cumplir cuando empezó su segundo mandato al decir que en 24 horas iba a negociar y detener la guerra entre Rusia y Ucrania. Y esta mañana ha trascendido que aparentemente hubo una conversación telefónica entre el Kremlin y la Casa Blanca, donde Vladimir Putin le habría ofrecido a Donald Trump: yo ofrezco ser el mediador de este conflicto. Y Donald Trump le responde: preocúpate tú no te preocupes de esto. Preocúpate de lo otro, ¿no? Como metiéndoselo al bolsillo y diciéndole: a ver, resuélveme tu guerra, que tiene que parar, y no te metas en esto, que aquí estoy yo. Claro. Sí, efectivamente, la personalidad del presidente Trump explica en muchos aspectos ese tipo de declaraciones. Durante su primer gobierno hubo varias instancias en las cuales Trump, si bien priorizó los temas internos, buscó un protagonismo a nivel internacional. Recordemos el acercamiento que tuvo con Kim Jong-un. De hecho, Trump es el primero y el único presidente de Estados Unidos que ha tenido una reunión cara a cara con un gobernante norcoreano. Y muchos expertos en Estados Unidos han planteado que en el fondo Trump está más interesado en obtener el Premio Nobel de la Paz por lograr resolver algún conflicto que por las motivaciones políticas que pueda tener. Bueno, Y lo en ese acaba de proponer aspecto, el Senado. claro, el Medio Oriente es un escenario propicio como para que, para decirlo en términos coloquiales, Trump se pueda lucir. No hay que olvidar que Barack Obama, a poco de iniciar su primer mandato, recibió el Nobel de la Paz. Claro. Muchos lo ven como quizá una distinción demasiado adelantada y muy compleja, muy complicado darle un Nobel de la Paz a un presidente de Estados Unidos que muchas veces tiene que tomar decisiones que involucran el uso de la fuerza militar, la eliminación de ciertas personas, sobre todo en ese contexto de la guerra contra el terrorismo. Entonces, sí, claramente Trump está en condiciones de poder presionar, si tú quieres, a los actores que están en este momento en conflicto, tal vez pensando en que eso le puede ganar un Nobel de la Paz, y ciertamente marcando un quiebre fuerte respecto de todo lo que fue la gestión de Joe Biden, que lamentablemente no tuvo la capacidad de presión o de influencia sobre Israel para frenar lo que fue básicamente la guerra en Gaza y que está todavía en desarrollo. O sea, ¿es posible que Donald Trump haya tomado esta decisión más bien para sus fines propagandísticos a nivel personal, eh, o también como para hacer una suerte de parada militar en vivo y en directo ante el mundo, ¿no? Porque la incursión de estos bombarderos B-2 fue una señal al mundo: soy el único país que tiene esta capacidad. Por lo tanto, Estados Unidos vuelve a sacar las garras, los dientes y dice: ojo, esta es mi capacidad y nadie me puede hacer el peso. Efectivamente, el despliegue simultáneo de una enorme cantidad de bombarderos estratégicos B-2 fue una muestra, una demostración, un recordatorio de la capacidad militar que tiene Estados Unidos para actuar en cualquier parte del planeta en un corto plazo. No hay ningún punto al cual no pueda llegar en términos técnicos y que además demuestra que la Casa Blanca de Donald Trump tiene la voluntad para utilizar todo ese equipamiento militar cuando lo estime conveniente. Hace muchos años que los bombarderos B-2 no participaban de una acción militar. Entonces, sin duda que es un ejemplo de la capacidad que tiene Estados Unidos y que es un recordatorio de que cuando las cosas no avanzan por digamos, la vía diplomática, siempre va a quedar la opción militar y que en eso Estados Unidos tiene una absoluta supremacía. Sí, estaba recordando parte de lo que tú desarrollas en tu libro Mundo en Guerra, que en el fondo, o al menos me quedé con esa idea,
prácticamente todas las incursiones en que Estados Unidos ha tratado de intervenir para supuestamente pacificar, ¿verdad?, la zona del Medio Oriente han sido más bien fracasos, porque los poderes que han quedado al mando, por ejemplo, tras Saddam Hussein o sobre todo en Afganistán, han vuelto un poco a lo mismo. En Afganistán volvió el Talibán a estar ejerciendo el control, pero dejando un lastre de un gasto billonario para Estados Unidos en el costo, muchas muertes, tanto de sus tropas como también de civiles, y tal vez el único objetivo lo obtuvo Barack Obama en su gobierno cuando, después de años, atraparon a Osama Bin Laden, post ataque a las Torres Gemelas. Pero del resto, este podría ser uno de los pocos triunfos de Estados Unidos si se concreta. Sí, hay que decir que Estados Unidos durante muchos años cargó con el peso y los fantasmas de lo que fue su desempeño en la guerra de Vietnam, Claro. hasta entrada la década de los 70. Ujú. Y eso se resuelve en muchos aspectos a partir de la Primera Guerra del Golfo, cuando Irak invadió Kuwait y Estados Unidos lideró una coalición multinacional para liberar Kuwait. En esa oportunidad, el desempeño de Estados Unidos fue muy exitoso en términos militares, en términos diplomáticos, liderando esta coalición, gestionando presiones sobre el régimen de Saddam Hussein al interior del Consejo de Seguridad. Y eso, de algún modo, le hizo a Estados Unidos recuperar la confianza en sus Fuerzas Armadas y en su capacidad para ejercer la fuerza militar más allá de sus fronteras. Después tuvimos el atentado del 11 de septiembre del 2001, que llevó al presidente George W. Bush a iniciar lo que se llamó la guerra contra el terrorismo. Primero invadiendo Afganistán, porque ahí estaban los cuarteles y los campos de entrenamiento de Al-Qaeda y el propio Bin Laden. Y después, el 2003, en un paso en falso, una decisión que no me cabe la menor duda, que Estados Unidos se ha arrepentido mucho, inicia una invasión sin justificación, sin argumentos reales, el 2003 en contra de Irak y termina en el derrocamiento de Saddam Hussein. ¿Cuál es el punto aquí? Lo que vemos es un Estados Unidos que ha ido dejando atrás el concepto del nation building, de reconstruir países, de involucrarse en ese proceso. Aquí claramente hubo un objetivo militar en Afganistán, en Irak, que después se fue diluyendo. Y Estados Unidos intentó tomar la responsabilidad de reconstruir esos países y en eso fracasó. Y eso explica en gran medida el caos que generó posteriormente en Irak y luego de manera más reciente en Afganistán en el 2021. Por eso hoy Estados Unidos está totalmente reacio a una intervención militar con tropas. Tú lo decías hace un momento, una acción a distancia, el uso de bombarderos, el uso de drones, es una manera incluso más efectiva de lograr los objetivos que se ha planteado y no una operación militar como el desembarco en Normandía o la guerra de Corea. Estados Unidos ha entendido que se desgastó en términos económicos, en términos de imagen política, liderazgo mundial, carga con una enorme cantidad de muertos, veteranos de ambas guerras, y eso es un lastre muy fuerte para el gobierno estadounidense. Y claramente por eso esta estrategia parece ser la nueva estrategia de Estados Unidos al momento de querer intervenir lejos de sus fronteras. Sabemos poco, porque la guerra, la verdad, desaparece rápido, lo hemos dicho varias veces, pero es la pura y santa verdad. La desinformación, las informaciones cruzadas y todo. Para Estados Unidos, lo ha dicho esta mañana de nuevo Donald Trump, destruimos toda la capacidad nuclear de Irán, toda, absolutamente toda. Pero hay informes de la Organización Internacional de Control Nuclear que efectivamente la fiscalización a las plantas de enriquecimiento de uranio de Irán, que Irán a todo esto reclama que esta organización no ha hecho lo propio con Israel. Claro. Bueno, pero hay una planta que todavía queda viva y que sería una de las más grandes y es la única que la OEIA no ha fiscalizado, que sería una planta que tiene más de 10.000 metros cuadrados, que está más profunda que Fordo, que estaría a unos 100 metros y que se sospecha que sería el lugar donde Irán alcanzó a desplazar los 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, que lo tendrían igual. Entonces parece que
¿El ataque de los bombarderos habrá efectivamente destruido la capacidad total de Irán en términos nucleares? A pesar de que el gobierno de Trump afirma que así fue, la verdad es que hay muchas dudas al respecto. Tal vez esa sea una tarea para los servicios de inteligencia estadounidenses o israelíes que logren infiltrarse en Irán y comprobar realmente si esas infraestructuras quedaron totalmente destruidas, cuán comprometido está el programa nuclear iraní. Pero si uno piensa, si uno fuese Irán y supiera que Estados Unidos e Israel saben, conocen cuáles son los principales centros neurálgicos del programa nuclear, Natanz, Fordo, ¿qué habría que hacer? Probablemente crear instalaciones secretas que no tengan esa visibilidad, subterráneas, y con mucha velocidad, como tú bien dices, trasladar esos 400 kilos de uranio enriquecido al 60% y ponerlos entonces bajo su protección. No sabemos si Irán tiene otras instalaciones secretas que nunca hayan sido declaradas a Naciones Unidas o que hayan sido inspeccionadas. Es muy posible, porque en el fondo es una acción estratégica destinada a preservar su programa nuclear en el cual ha invertido no solamente millones de dólares, ha invertido tiempo, ha invertido el tener que enfrentarse constantemente con Estados Unidos e Israel. Entonces, me parece que todavía es muy aventurado pensar que sí, que los objetivos fueron bombardeados. Si así se puede medir el éxito de la operación en términos de que los objetivos fueron destruidos, nadie salió herido, ningún avión fue derribado. La operación sin duda que es un éxito, pero queda la pregunta de si realmente se cumplió el objetivo final. Y eso no lo sabemos y tal vez no lo vayamos a saber en mucho tiempo. Sí, mira, respecto a lo que estamos conversando, cito a la agencia EFE, ¿ya? Que acaba de publicar una información relativa a un comunicado de la Agencia para la Energía Atómica iraní. Ajá. Ellos acaban de anunciar que el país persa está listo para reanudar el enriquecimiento de uranio en el marco de su programa nuclear. Comillas, el programa nuclear de Irán se va a reanudar sin interrupción y estamos listos para reiniciar el enriquecimiento. Nuestro programa no se detendrá. Estas son las informaciones que capta la agencia EFE citando a medios iraníes. Bueno, ese es un anuncio que cambia todo el escenario. Alguien podría decir, bueno, Irán está mintiendo, Claro. pero lo más probable es que no esté mintiendo y que efectivamente tal vez gran parte de su programa o de la infraestructura de su programa esté comprometida. No sabemos si completamente destruida. Estamos hablando de instalaciones que podían estar a 60, 70, 80 metros de profundidad. Muchos de esos búnkers probablemente se derrumbaron, pero no me cabe la menor duda de que Irán debe haber sido lo suficientemente estratégico para tener instalaciones que no están declaradas, que no son conocidas ni por Israel ni por Estados Unidos, y que ahí debe haber una enorme cantidad, si no la totalidad, del uranio enriquecido. Entonces, da por perdidas esas instalaciones conocidas y probablemente se va a enfocar en el trabajo y el desarrollo de nuevas instalaciones y ver cuánto le toma finalmente en retomar esto y con qué objetivos. Finalmente se dotará de un arma nuclear. El ejemplo de Corea del Norte está muy a mano. Corea del Norte se convirtió en una potencia nuclear, lo demostró con 6 ensayos subterráneos reconocidos por la comunidad internacional y hoy nadie piensa en atacar, en presionar o en enemistarse con Corea del Norte por esta capacidad disuasiva que tiene. Y eso es precisamente lo que busca Irán. No va a abandonar esto, no lo va a dejar de lado. De una u otra manera va a volver sobre este proyecto. Y lo peor de todo no es eso. Muchos otros países del mundo han mirado esto muy de cerca y han dicho, aquí la clave para el poder, para la seguridad, es tener disuasión nuclear. ¿Y eso qué va a generar? Va a incentivar que otros países que no tienen armas nucleares empiecen a buscarlas. Y de esa manera vamos a entrar en un escenario de mayor proliferación nuclear de la que tenemos hoy. Eso es bien importante, Alberto, lo que estás describiendo, porque, mira, a propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania, y
toda la reconfiguración tras la caída de la ex Unión Soviética, buena parte del poder nuclear soviético quedó, por ejemplo, en Ucrania, Así ¿cierto? es. 3.000 cabezas nucleares. Mucho, o sea, muchísimo. O sea, Ucrania tenía un poder prácticamente, creo que era la segunda o tercera potencia nuclear en su minuto. Eh, ¿O no? ¿Sí? ¿Es así más o menos la dimensión? 1900, si uno revisaba un ranking de países con armas nucleares, después de Estados Unidos y Rusia, Ucrania era el tercer país con más armas nucleares del mundo en 1992. Claro, entonces recuerdo esto porque se había avanzado mucho con los tratados. Ucrania, entre otros países de la ex esfera soviética, se comprometieron, se destruyó buena parte de ese material, se firmaron acuerdos de no proliferación nuclear y resulta que hoy día vemos que la carrera ha vuelto. Yo imagino que Ucrania va a decir, bueno, nosotros nos comprometimos y mira lo que está pasando, estamos en guerra con Rusia. Eh, entonces es un retroceso importante. Las armas nucleares nuevamente vuelven a ser una suerte de guerra fría, porque afortunadamente nadie ha tenido el valor de apretar un botón que no deja ganadores, sino que deja sobrevivientes. Sí, efectivamente, Ucrania, a través del Memorándum de Budapest de 1994, aceptó devolverle o entregarle esas armas nucleares soviéticas a Rusia, a cambio de un compromiso en donde participaron Estados Unidos, Reino Unido, Ucrania, Rusia, en donde el acuerdo era que se garantizaba la seguridad de Ucrania. No habría ningún tipo de acción militar, no habría vulneración de las fronteras, nada de eso. ¿Y qué vimos en febrero del 2022? Que Vladimir Putin se echó todo eso al bolsillo, convirtiendo esos acuerdos, esos documentos, esos tratados en papel mojado. No tiene valor. Si los países que se comprometen no cumplen su compromiso, obviamente el derecho internacional y el valor de los acuerdos y las negociaciones diplomáticas pierde toda su fuerza y toda su influencia. Ese sienta un muy mal precedente. No cabe la menor duda que Ucrania se ha replanteado este tema. ¿Por qué entregamos estas armas nucleares si las hubiésemos conservado, que también implica un costo? Probablemente Rusia nunca nos hubiese Invadido. invadido. Y ahí volvemos a la premisa anterior. ¿Qué es lo que están viendo muchos países del mundo? Que Ucrania terminó invadida porque entregó sus armas nucleares. Que Norcorea, que tiene armas nucleares, nadie se mete con ella. Que Irán, ¿por qué busca seguir refinando y purificando uranio? Para dotarse de tener armas nucleares y tener una capacidad de disuasión. Claro. De disuasión, porque en el fondo nadie se mete con un país que tiene armas nucleares. Claro. Y además que me imagino que es difícil a veces la distinción de la capacidad de tener una bomba, ¿no? Nuclear, porque la energía nuclear también se utiliza, valga la redundancia, en la gran producción energética. De hecho, recordemos cuando se inicia la guerra Ucrania-Rusia, uno de los principales objetivos fue la central de Zaporilla, ¿no? Y esa central es Sí. nuclear y es una de las más grandes del mundo y provee también de energía a parte de Europa, ¿no? Claro, Ucrania es uno de los países con mayor cantidad de centrales nucleares. Tiene cuatro. La más grande es Zaporilla, que tiene 6 reactores y que además de ser la más grande de Ucrania es la más grande de toda Europa. Y esa planta nuclear, en marzo del 2022, a poco de iniciarse la invasión rusa, cayó bajo el control de Rusia. Al comienzo, por supuesto, tomaron prisioneros a los técnicos que mantenían funcionando la planta y que eran ucranianos, pero paulatinamente han sido los rusos los que han tomado el control de Zaporilla al punto que ya desconectaron la central nuclear del sistema eléctrico ucraniano y lo conectaron al sistema eléctrico ruso. Y de esa manera, esta central es capaz de generar energía en gran volumen para alimentar a las regiones que Rusia le arrebató a Ucrania y que le permiten hoy en día, si uno ve un mapa, construir un largo corredor terrestre con el cual une el Donbass
son estas provincias en el este y que hoy día son parte de Rusia, con Crimea, que fue la península que le arrebató el año 2014. Entonces ahí Zaporilla juega un rol importantísimo y es una pérdida profunda y grave para Ucrania. Alberto Rojas, te agradecemos muchísimo todo el tiempo, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterrae. Gracias por tu análisis y por ayudarnos a comprender, ¿verdad?, el contexto de esta guerra. Solamente para terminar, parece que las noticias son realmente buenas. Hace varias horas que no hay ningún tipo de enfrentamiento. Ahora la Qué gente bueno. en Irán está repletando la plaza central de la capital, celebrando el triunfo de Irán en esta guerra. Bueno, Ah, cada uno lo lee a su favor. Y lo a su otro, que es favor, un sí. buen signo, acaban de abrir su espacio aéreo para toda operación. El sistema este que uno puede ver en línea, el Flight Radar, ya muestra que Claro. el espacio aéreo ha sido reabierto. Así que podría ser también una señal de ratificación que esto tiende a calmarse. Ojalá que sí. Es importante que el mundo baje un poco el nivel de violencia y conflicto que tienen. Así es. Gracias, Alberto. Gracias, Gonzalo, que estés muy bien. Igual tú, buenas tardes.